Vamos con el primer ejemplo. Esta es una homotesia donde el triángulo ABC, que está aquí, se le aplicaba una homotesia con centro no y se transformaba en este otro triángulo A'B'C'. Si tú quieres sacar primero la razón de semejanza o la razón de homotesia, tienes que tomar la distancia de OA', que en este caso es 12, y la distancia de OA, que es 8. Simplificamos por 4, nos da 3A2. Entonces la razón de homotesia es 3A2. Eso es 1,5. Como esto es mayor que 1, significa que la figura se amplió. Como te das cuenta, cada uno de los lados se amplió y, por ejemplo, este lado X, si lo multiplicas por 1,5 a obtener este otro, que es el correspondiente. Siempre para calcular la razón de homotesia tienes que dividir desde el origen al punto final y después del origen al punto inicial. O sea, la imagen va primero y la preimagen después. Por ejemplo, si a ti te dicen que esto es 10 y yo quiero calcular esto, y como yo sé que la razón de homotesia es 12 es a 8 o 4 a 3, tengo que x es a 10, o sea, el final es al inicial, como 3 a 2. Si multiplico por cruzado, me queda 30 partido por 2 y eso nos da 15. O sea, esto sería 15. Pasemos al segundo ejemplo. Acá tenemos que la razón de homotesia es 16 es a 10. Simplifico por 2 y me queda 8 es a 5. Si esto le pongo x, tenemos que el final x es al inicial 8, como 8 es a 5. Fíjate que siempre decimos la imagen es a la preimagen. La imagen, que era 16, la preimagen 10. Si multiplico cruzado, x me sale 8 por 8 partido por 5, que es 64 quintos. Y eso es 12,8. O sea, esto sería 12,8. Otra cosa a considerar, que como la razón de homotesia es 8 a 5, quiere decir que los lados de este triángulo es a los correspondientes de este otro triángulo, como 8 es a 5. Y las áreas estarían al cuadrado de esta razón. Eso es 64/25. O sea, esta área es 64, como esta área es a 25. Es decir, si me dan una de estas áreas, yo puedo calcular la otra usando esa razón. Ejemplo 3. Acá me dan que la razón de semejanza, perdón, de homotesia es 3 medios. Como esta es la figura final, tenemos por ejemplo que x es al lado correspondiente como 3 a 2. O sea, x sería 8 por 3, 24, partido por 2, 12. Este es 12. Este perímetro, por ejemplo, de este triángulo es 9 más 6, 15 más 8, 23. Si este perímetro le llamo P, tendríamos que el perímetro de la figura imagen es la figura inicial, como la razón de homotesia, que dijimos que era 3 a 2. Por lo tanto, el perímetro de la figura final es 23 por 3 partido por 2. 69 partido por 2. Vamos al ejemplo 4. Saquemos la razón de homotesia primero. Siempre nos vamos primero a la imagen, 18, ahora a la preimagen. 18 es a 6
es como 3:1, o sea 3. Pero como la imagen y la figura inicial son tales que se han invertido, es decir, el centro de homotesia quedó entre las dos figuras, la razón es negativa. Si yo quiero sacar x sabiendo que estos dos, digo, la figura final, digamos, o sea, el lado final, x, o la imagen, es la inicial, que es 2, como 3:1. O sea, x sería 6. De otra forma, es darse cuenta que cada uno de los lados fue multiplicado por 3, porque la razón de homotesia es 3. O sea, si esto es, por ejemplo, 10, a' c' sería 30. El negativo solamente es para denotar que la figura se invirtió. Para calcular las distancias no hay que considerar el menos, sino los valores absolutos de menos 3, que es 3. Repasemos también que las áreas estarían en la razón al cuadrado de 3:1, o sea, 9 es a 1. O sea, esta área es a 9, como esta área es a 1. Vamos al otro ejemplo. Este es un ejemplo de semejanza común y corriente. Lo único que tenemos que recordar es que si tenemos dos lados paralelos, automáticamente aquí hay triángulos semejantes, porque ese ángulo es correspondiente con ese, y ese es correspondiente con ese, y este es un ángulo común. Luego los triángulos son semejantes por tener los mismos ángulos. Si este fuera 2 centímetros, este 3, este 4, y yo quiero sacar este, tendríamos que hacer el lado 2, le corresponde el lado 5, como 4 es a x. Estaría incorrecto decir 2 es a 4 como 3 a x, porque para la proporción hay que considerar los lados de los triángulos. El lado de un triángulo es 2 y el correspondiente vale 5. Tiene que ser 2 a 5. O bien la otra forma alternativa es decir 2 es a 4 como 5 es a x, que es equivalente. Multiplicando cruzado tenemos 5 por 4, 20 partido por 2, 10. Por otro lado, como la razón entre los triángulos es 2 es a 5, si lo elevamos al cuadrado, tenemos 4 a 25. O sea, esta área de este triángulo es a 4, como el área completa del triángulo grande es a 25. En este segundo ejemplo de semejanza, no hay paralela. No están diciendo que este ángulo es igual a este. Entonces, este triángulo y el triángulo grande tendrían dos ángulos iguales, y el ángulo correspondiente acá, este ángulo, le corresponde a los dos triángulos, es un ángulo común. Por lo tanto, este triángulo chico y el triángulo grande son semejantes por tener ángulos congruentes. Este beta lo estaríamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar este. Yo digo, el que se opone a alfa aquí es 8. El que se opone a alfa en el triángulo grande es 9 más x. Este 10 le correspondería el 18. Multiplicando cruzado, podemos obtener este lado x. Hay que tener mucho cuidado para darse cuenta qué lado le corresponde a qué lado. Por ejemplo, el 9 le corresponde a beta, y a cada beta le corresponde todo esto. Si esto le llamo y, por ejemplo, tendría que decir beta va con 9, beta va con i, como 10 es a 18. De ahí podríamos sacar esta magnitud i. Esta es la figura clásica del teorema de Euclides. Aquí lo que quiero recalcar es que hay triángulos semejantes.
este triángulo 1 es semejante con el triángulo 2 y ambos son semejantes al triángulo 3. Si este le llamo alfa y este es 90, supongamos que este es beta. Alfa y beta sumarían 90, son complementarios. Como aquí hay 90 grados y este es beta, este sería alfa. 90, beta. Entonces, como te das cuenta, este triángulo 1 y el triángulo 2 tienen los mismos ángulos alfa 90 beta. El triángulo grande también tiene alfa 90 beta. Entonces podría decir yo que el triángulo AHC sería alfa 90 beta. Alfa 90 beta. El orden correcto en el segundo triángulo sería CHB. Si nos fijamos acá, AH sería que le corresponde, o el homólogo sería el CH. AH con CH. HC le correspondería HB. Y primero con tercero, AC con CB. AH en la figura es Q. CH en la altura. HC en la altura. HB es P. AC es B. Y CB es A. De esta parte obtenemos el teorema de Euclides referente a la altura, que dice que h cuadrado es P por Q. De acá podemos extraer otra relación, que la altura es PB partido por A, que es menos conocida, pero que quiero recalcar que se pueden sacar otras proporciones o otras propiedades usando las semejanzas que hay en esta figura. Por ejemplo, el triángulo 1, que es AHC, es semejante con el triángulo grande. AHC, dije alfa 90 beta. Alfa 90 beta, o sea, ACB. AH, AC, HC, CB y AC le corresponde a B. AH es Q. AC es el lado B. HC es la altura. CB es el lado A. AC el lado B. Y AB el lado C. De este sector obtenemos que la altura es A por B partido por C. Algo que ya sabíamos. Y de acá tenemos que la altura es AQ partido por B. Fíjense que tenemos tres relaciones para la altura. Esa y esa. Y además que h cuadrado es P por Q. Tenemos cuatro relaciones para encontrar la altura. Vamos con el último ejemplo. Aquí hay un error. Supongamos que esto es 13. 5, 12, 13. Ese es un trío pitagórico. Aquí hay varios triángulos semejantes. Ese es semejante con este. Este es semejante con ese. Y ese con ese. O sea, los cuatro triángulos son semejantes entre sí. Además son semejantes al triángulo grande. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, si este le llamo alfa 90 beta, este sería alfa 90 beta. Este sería alfa 90 beta, alfa 90 beta. Entonces, si yo quisiera sacar, por ejemplo, este, podríamos usar que ese triángulo
es semejante con este. Entonces, acá el 9 es el que se opone a la hipotenusa y x es el que se opone a alfa. Entonces partamos acá. La hipotenusa es 13. Acá la hipotenusa es 9. Alfa era opuesto a 12. Y acá el alfa era el x. Multiplicando cruzado, tenemos que el x es 9 por 12 partido por 13. O sea, 108 sobre 13. Y ahí podemos calcular este lado. Si quisiéramos calcular los lados de este triángulo, por ejemplo este, podríamos usar la semejanza entre estos dos. Entonces aquí x se opone a beta y beta se opone a 5. Entonces podríamos decir 5 se opone a beta, beta es x, 13 es la hipotenusa de acá, y la hipotenusa de este es 12. Por lo tanto, x es 5 por 12, o sea, 60 treceavos. Es decir, hay que calcular las distancias pedidas utilizando adecuadamente el triángulo que te convenga. ¿Mm? Para eso hay que reconocer qué triángulo me conviene, o sea, qué semejanza me conviene ocupar para poder determinar los lados pedidos.